Capítulo 201. Howard es un hombre íntegro, el director Luke no es cercano a las mujeres, y... Gracias por tus amables palabras, no puedo aceptar esto. En el estudio, Luke se sentó en una silla y agitó la mano para rechazar el cigarro que le entregó el presidente. Como mucha gente sabe, el teniente general no tenía malos hábitos. No fuma y el vino fue solo superficial. Lo único que merece crítica probablemente sea su vida privada. Pero esta pequeña falta, en los jóvenes y en la alta sociedad, era realmente insignificante. Incluso el líder nominal del país, el presidente en la Casa Blanca, puede que no tenga una vida privada mucho mejor. Por no hablar del teniente general del Pentágono. Bueno, es bueno tener buenos hábitos. Pocos jóvenes son como tú, que rechazan activamente los pequeños hábitos que destruyen sus cuerpos. En lugar de molestarse, el presidente lo felicitó. Sí, soy muy consciente de mi salud personal. Luke sonrió levemente, hacía algunos ejercicios de calentamiento todos los días antes de acostarse para favorecer la circulación sanguínea. Luego continúa durmiendo hasta el amanecer, sin dejar nunca el cansancio y el estrés para el día siguiente. Como Malena, Peggy, Emma la Reina Blanca. Todas las mujeres que han pasado la noche con él han dicho que el estilo de vida del teniente general era muy normal. Este es uno de los pocos pasatiempos personales que tengo. No puedo cambiarlo todo de una vez y no quiero cambiarlo. El olor a tabaco me ayuda a calmar mi mente y concentrarme en mis pensamientos. El presidente sacó de la caja un fino cigarro, jugó con él un momento y lo encendió pacientemente con una cerilla larga, demostrando cuánto disfrutaba el proceso. Esta caja me la dio Churchill. Compartimos un gusto común por los puros. A pesar del consejo de mi médico personal de reducir el consumo de tabaco y alcohol, la mayor parte del significado de nuestras cortas vidas se perdería sin los puros y el whisky. Luke asintió. Aunque no le interesaban el tabaco ni el alcohol, era porque tenía otras aficiones. El primer ministro también me dio una caja. Se lo traeré otro día y se lo entregaré, señor presidente. Se preguntó si Churchill regalaba puros a todo el mundo, ya que se decía que el difunto Roosevelt también los recibía. Es una pena. El presidente se rió 2 veces, luego bajó la voz y dijo: no se lo digas a Bess, no le gusta que fume puros. Eso es seguro. Es un secreto entre hombres. Luke le guiñó un ojo y respondió con bastante elocuencia. Unos minutos más tarde, una vez terminada la pequeña charla, la conversación volvió a su cauce. Shield ha recibido información de que la Unión Soviética ha estado realizando movimientos frecuentes recientemente. No solo están desarrollando una industria nuclear, sino que también están planeando revivir el programa de supersoldado de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde yo sé, tienen una organización secreta llamada Leviathan. Eso es reclutar activamente biólogos para producir soldados superiores. Para retrasar el tiempo tanto como sea posible y crear oportunidades para Howard. Luke abrió la boca y habló sobre los últimos acontecimientos en la Unión Soviética. El presidente sentado al otro lado de la mesa no era un político mediocre. Al contrario, era muy ambicioso y agresivo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente que entró en la Casa Blanca fue el primero en plantear el objetivo estratégico de buscar la hegemonía global. La derrota de los países del eje fue trágica, unida al debilitamiento de la recesión británica y francesa. Confiando en la fuerza militar desarrollada y la acumulación económica, el águila calva comenzó a codiciar el trono de la dominación mundial. Si la Atlántida no hubiera surgido de la nada, la Casa Blanca y el Pentágono no se habrían visto temporalmente bloqueados para interferir en los asuntos internos de otros países y para implementar la expansión global. En este momento quizás se habría formado el patrón bipolar. Teniente General Cavill, el Imperio Rojo realmente merece vigilancia. Pueden ser el mayor enemigo. El presidente exhaló una bocanada de humo y habló con rostro grave. A veces me sorprende la fuerza de las creencias de estas personas y su capacidad para actuar a partir de su colectivismo. El ganador de la Segunda Guerra Mundial no fue solo Estados Unidos, que se estaba desarrollando silenciosamente, sino también un oso rojo de Siberia. Entre los 4 países de la conferencia de Yalta, el otro país que entró en el escenario mundial y mostró su misterioso poder fue China. Esa era una sucursal sin abrir, que no estaba incluida en el mapa mundial por el momento.
Tendré que preguntarle, Teniente General Cavilla, sobre la cumbre de paz dentro de unos días y la distribución de los beneficios de la Atlántida. El presidente dejó su cigarro y dijo solemnemente: el futuro de Estados Unidos pertenece a los jóvenes como usted. Lucas sonrió. No quería ser la nueva generación que reemplazara a la vieja generación. Era fácil terminar víctima, abatido a tiros en la playa. El brillante futuro de la tierra de los libres claramente pertenecía a un magnate inmobiliario no nacido. Esa es la mejor persona para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande en su vida, con su sonrisa pervertida y ojos entrecerrados. Durante los siguientes 40 minutos, los dos permanecieron en el estudio y hablaron mucho. Durante ese tiempo, el presidente también le preguntó a Luke si estaba interesado en ir a Moscú. Lo más importante fue que, cuando los dos bandos iniciaron una tercera guerra y la Unión Soviética lanzó una bomba nuclear, ¿tenía él la confianza suficiente para interceptarla? Luke era naturalmente evasivo y vago ante tales preguntas. No es el Dr. Manhattan del estudio de al lado. No está interesado en ninguna disuasión nuclear humanoide. Vamos a terminar el día, ¿ves? El chuletón también debería estar listo. El presidente apagó el cigarro que tenía en la mano, agitó la mano para dispersar el olor a tabaco y empujó la puerta con una sonrisa. Entonces, vio una escena muy inquietante. En la sala de estar, Howard estaba sentado en el sofá, rodeado por la esposa y la hija del presidente. Pareció decir algo gracioso, lo que hizo que las otras dos personas se taparan la boca y rieran. El ambiente era bastante armonioso. Esto es... ¿Qué está sucediendo? El presidente parecía confundido y tenía sentimientos encontrados. De alguna manera parecía como si el viejo granjero de al lado hubiera asaltado a su propia esposa e hija. Al principio, admiraba el talento de Howard, y Stark Industries también era un importante contratista de defensa para el Pentágono. Pero ahora, el presidente estaba mirando al hombre bigotudo que se apretaba las cejas y hacía todo lo posible por ser gracioso. Cuanto más lo miraba, más lo odiaba. ¿De qué estás hablando? Podía escuchar las risas en el estudio. Preguntó el presidente con voz seca, conteniendo su ira. Señor presidente, acabo de decir algo sobre mí cuando estuve en Inglaterra. Howard se aclaró la garganta y habló en tono serio. Yo vivía en Londres, antes de que comenzara la guerra. Durante un tiempo quise dejarme barba para mostrar mi masculinidad. Como resultado, el dueño de la posada se rió de mí y dijo: «Ja, tu barbilla es igual a la que tenía mi esposa antes de afeitarse». Lo dijo en ese momento, fue muy grosero. Entonces, ¿cómo respondiste? Luke entendió el chiste como si fuera un miembro asistente de la audiencia. Me miré en el espejo y asentí con la cabeza. Bueno, tienes razón, se ve así. Y luego el ventero se alejó orgulloso. Howard habló con seriedad, como si realmente hubiera sucedido. La esposa del presidente, sentada a su lado, se rió a carcajadas. Las mujeres siempre fueron más receptivas a los chistes coloridos que las jóvenes. Señor Stark tiene una rica experiencia. El presidente sonrió en lugar de reír y estaba muy descontento con que su esposa estuviera sentada tan cerca de Howard. ¿Qué más es interesante? A mí también me gustaría saberlo para tener una idea más clara. En Londres, el posadero era el mismo y su esposa solía ser la asistente del mago del teatro. Una vez llegó temprano a casa y encontró a su esposa desnuda y parada en el dormitorio. Howard se acarició el bigote, imitó maravillosamente los movimientos y el tono de voz, y habló con seriedad. El posadero estaba desconcertado, y luego hizo preguntas, y su esposa tartamudeó, sin saber cómo explicar. Más tarde, durante el interrogatorio del posadero, su esposa dijo que recientemente había aprendido un truco de magia y luego gritó: «Abracadabra». Y el mago, también sin ropa, salió del armario. Esto sorprendió al posadero. No esperaba que su esposa no solo teletransportara a una persona viva, sino que también cambiara la ropa de la otra parte. Fue increíble. Esta vez le tocó a la hija del presidente reprimir la risa y le temblaron los hombros. Sus redondas mejillas revelaron un sonrojo. Después de las bromas de preparación, la esposa del presidente finalmente se acordó de los chuletones y corrió a la cocina. Los demás también se sentaron a la mesa. No mucho después, surgió un aroma tentador. Es un gran talento.
Luke no estaba interesado en la hija del presidente, pero elogió el chuletón preparado por la esposa del presidente. Un bocado estaba lleno de jugos de carne y rico sabor. No parecía grasoso y no perdió su sabor tierno, lo que le recordó la receta secreta de pechuga de memao del joven Sheldon. Me alegra que te haya gustado. La esposa del presidente habló con modestia. Estaba acostumbrada a que reconocieran sus habilidades culinarias. ¿Cuál es la receta secreta? Es tan delicioso. Me temo que no puedo pedir ningún otro filete cuando voy a un restaurante, especialmente después de haber probado carne como esta. Añadió Howard. Ni siquiera un gran trozo de carne podía taparle la boca. Capítulo 202. Anuncio. Lo que siguió era un anuncio del autor, así que nos lo saltaremos. Capítulo 203. Howard es un hombre íntegro, el director Luke no es cercano a las mujeres, y... Con el debido respeto, señora, estoy dispuesto a intercambiar todas las acciones de Stark Industries por esta receta. En comparación con los suaves elogios de Luke, era más probable que los comentarios exagerados de Howard agradaran a la esposa del presidente. Esta era la fuerza del hijo pródigo, el experto en citas y el rompecorazones. Un ataque directo a la hija del presidente era demasiado obvio y demasiado apresurado. Usar tácticas indirectas para complacer a la esposa del presidente fue una elección más inteligente. Por supuesto, esto fue solo para darle un respiro a Luke. Howard tampoco estaba interesado en convertirse en yerno del presidente. Era un hijo pródigo indulgente. No podía caminar hacia esa tumba llamada matrimonio, incluso si la hija del presidente también se llamaba Mary. Una cucharadita de comino, una taza de azúcar moreno, 2 cucharaditas de pimiento rojo ahumado, 3 cucharaditas de mostaza seca. La esposa del presidente, un poco nerviosa, reveló felizmente la receta secreta. Howard puso cara seria mientras escuchaba y tomaba notas en un papel. Como si realmente le importara esta receta secreta. El presidente estaba aburrido y silencioso junto a ellos, interiormente quería aplastarle el bistec de su plato en la cara. ¿Por qué este tipo intentaba impresionar a mi esposa? El presidente recordó los 2 chistes anteriores y de alguna manera se sintió como el desafortunado posadero. La comida de 20 minutos estuvo llena de elogios y risas de Howard por parte de la esposa del presidente y su hija. En cuanto al presidente, como un extraño, no podía decirle una sola palabra, por lo que no tenía nada que hacer más que hablar con Luke. El plan de matrimonio para presentar a su hija fue así interrumpido por Howard, quien salió de la nada e hizo un esfuerzo contundente para entrometerse en su cena. Después de cenar, el salón estaba lleno de gente. Mientras la esposa del presidente limpiaba la cocina, el presidente finalmente encontró una oportunidad. Ignoró deliberadamente a Howard, que se estaba haciendo amigo de su hija, y tira cariñosamente de Luke, actuando como un anciano entusiasta. Teniente General Cavill, ¿qué opina de la familia y el matrimonio? El presidente se anduvo con rodeos y le guiñó un ojo a su hija. Sin embargo, esta última estaba hablando con Howard sobre la última novela de Agatha Christie y no se dio cuenta de su padre en absoluto. Todavía soy joven, no tengo suficiente experiencia ni conocimientos suficientes, así que todavía no tengo ninguna opinión. Luke sonrió levemente y evitó el tema. ¿Está hablando de esto, de presentarme a alguien, señor presidente? No tengo ninguna idea al respecto por ahora, pero Howard siempre ha querido encontrar el socio ideal. Si hay una dama adecuada, también podrías presentarla. ¿Verdad, Howard? Howard, que ya había hablado de Agatha Christie con Arthur Conan Doyle, asintió con decisión. Tenía una mirada sincera en sus ojos y su voz era baja. Así es, hace mucho que quiero sentar cabeza y vivir una vida tranquila. Simplemente no pude encontrar el alma gemela de mis sueños. Señor presidente, aunque hay varios rumores sobre Howard, se dice que sale con 3 o 4 mujeres por semana, trabaja durante el día y pasa la noche en hoteles, es un maestro en la gestión del tiempo y tuvo romances con muchos Hollywood actrices. Luke llevó la conversación cada vez más fuera del tema y dijo, pero puedo asegurarles que Howard no se parece en nada a lo que los periódicos han escrito sobre él. Es honesto, adicto a la ciencia y un amigo digno de asociación. Creo que puede ser un marido cualificado y un excelente padre en el futuro. Antes de que el atónito presidente recobrara el sentido, Howard dijo modestamente.
Luke es el modelo a seguir que debo seguir. No mires su corta edad, es totalmente limpio y poco cercano a las mujeres. Los dos tipos descarados actuaban como comediantes, alardeando comercialmente el uno del otro, dejando al presidente sin espacio para interrumpir. Después de una noche llena de sorpresas inesperadas, el presidente estaba un poco agotado y finalmente desistió de la idea de empujar a su hija hacia él. Agitó la mano, mostrando el significado de despedir. Se está haciendo un poco tarde, teniente general Cavill, señor Stark, no lo dejaré pasar la noche. Luke sonrió e inmediatamente se levantó. Después de intercambiar algunas bromas, se llevó a Howard. ¿Cómo es que? Buena actuación, ¿verdad? Al salir de Blair House, dijo Howard triunfalmente. No solo es bueno, me preocupaba que si me quedaba más tiempo, el presidente te aplastaría la cabeza con el vino tinto que traje. Luke dijo con una sonrisa. Howard merecía ser amigo de las mujeres. Incluso la esposa del presidente fue hábilmente manipulada. Así que pagué un alto precio. Luke, no olvides lo que prometiste. Howard no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda cuando recordó la forma en que el presidente se miró a sí mismo antes de irse. Pero, para poder entrar en el legendario mundo de la magia, experimentar esas brujas, demonios, centauros, incluso si el presidente anota su nombre, valió la pena. He dicho que somos amigos y no te mentiría. Lucas prometió. De todos modos, iba a Camartage después de la cumbre de paz de París, por lo que tener a Howard con él no era gran cosa. Blair House, la suite presidencial. Después de despedir a esos dos tipos problemáticos, el presidente regresó a su estudio. Necesitaba un cigarro para calmarse. ¿Quién eres? Mientras estaba sentado en la silla, una figura extraña apareció de repente en la habitación. El oponente tenía las manos detrás de la espalda, llevaba un extraño casco morado y vestía una túnica vintage morada y verde. No necesitas saber quién soy. La voz del extraño era ronca y su rostro, grisáceo, revelaba un atisbo de arrogancia. He sido el faraón de Egipto y el monarca del imperio persa. Pero todavía no he intentado ser presidente. El asustado presidente intentó emitir algún sonido, pero se encontró con la boca fuertemente cerrada. El joven teniente general es muy extraño. Nunca he oído hablar de su nombre y no debería existir una persona así en la historia. El desconocido habló para sí, acercó la silla y tomó el cigarro que el presidente tenía en la mano. Ah. También me gusta el olor a tabaco. Howard Stark es una persona famosa y digno de mención. En cuanto a Superman, necesito tener cuidado. He estado observando esta línea de tiempo por un tiempo y es diferente del mundo que una vez conquisté. Es algo bueno, es más interesante para mí. No es fácil evitar al hechicero supremo. Después de esconderme durante tanto tiempo, encontré la oportunidad de aprovechar el juego entre el anciano y Dormammu. ... Los desconocidos hablaban solos y decían cosas que el presidente no podía entender. Cuando el cigarro estuvo a un tercio del humo, se escuchó un grito desde fuera del estudio. Harry, querido, el agua del baño está lista. La esposa del presidente llamó a la puerta. Está bien, ya saldré. Un extraño jugueteó con su garganta, su voz era igual a la del presidente. Una vida interesante está por comenzar. Se levantó, sacó una droga de su cinturón y se la disparó en el cuello. Se inyectaron nanoácaros invisibles en su cuerpo y, en apenas unos segundos, transformaron su apariencia en la del presidente. Este estaba sentado en su silla, inmóvil, pero tenía los ojos llenos de miedo. El presidente, como si se mirara en un espejo, vio que el extraño se convertía poco a poco en él mismo. Capítulo 204. Capítulo extra para todos. Unos días después, el Hotel Royal de París. Al hotel llegaron diplomáticos y delegados de todo el mundo. Afuera, había reporteros de los principales periódicos y gente que observaba el alboroto. Los primeros llevaban lentes largos y cañones, y los flashes de las cámaras seguían haciendo clic y el chirrido de los clics seguía llegando. Para utilizar un viejo cliché, hoy ha sido un momento histórico. Por primera vez, la humanidad entró en contacto con otras civilizaciones y estableció relaciones diplomáticas estables. Esos atlantes submarinos de piel azul, como un imán, atrajeron la atención de todos. En cuanto a las guerras anteriores,
Debido al rápido final, y excluyendo las ciudades costeras de Estados Unidos, el resto del país quedó prácticamente intacto. Para los británicos, los franceses y los pueblos de todo el mundo. Naturalmente, podrían seguir comunicándose entre sí como iguales de manera amistosa, como si nada hubiera pasado. Esas pequeñas cosas desagradables deberían contarse como tiza, borradas con agua. De todos modos, los que sufrieron no fueron ellos mismos. Superhombre. Rápido, haz una foto. Representando al presidente. Grandes noticias. He pensado en un título. El héroe de guerra llega hoy a París. Un coche negro se detuvo en la entrada del hotel, los periodistas vieron bajar la figura alta y rápidamente abrieron las contraventanas. Al mismo tiempo, se escuchó un fuerte aplauso en el área, como si alguna gran estrella de Hollywood estuviera apareciendo. De repente, la atmósfera alcanzó su punto máximo. Casi pensé que estaba en Hollywood, sentado al lado de James Dean. Howard miró a la multitud que se amontonaba afuera y se lamentó. Eres popular en Nueva York, pero sigues siendo tan popular en París. El teniente general Cavid es un rompecorazones. No es de extrañar que el presidente lo dijera. Si fuera tan popular como usted, las próximas elecciones serían una obviedad. Todo esto es del coronel Phillips. Trabajar. No sé si darle el trabajo publicitario de Superman fue algo bueno o malo. Después de decir eso, Luke simplemente giró la cabeza y agitó la mano. Quién sabía, los vítores y aplausos de la multitud se hicieron aún más intensos. Como un tsunami, llegó una ola de gritos. Había una joven demasiado entusiasta en la primera fila de la multitud emocionada. Llamó el nombre de Superman y con valentía se levantó el abrigo para revelar un hermoso paisaje. Se oyó otra ráfaga de contraventanas. Los reporteros estaban sonrojados, no solo por la vista de los firmes senos de la joven, sino también por la emoción de recibir material informativo. Noticias impactantes. Superman de la Tierra del encuentro libre e inesperado con una mujer desnuda. Jaja, lo recuerdo, todavía eres el libertador de París. Si lo hubiera sabido hoy, no habría elegido ser científica en aquel entonces. Einstein hacía que las mujeres quisieran mostrarle sus pechos por sí mismas. Dijo Howard, medio en broma y medio en broma. Pero gana $1000 por cada minuto que pasa en el escenario. Podía encontrar 20 o 30 chicas hermosas en el barrio rojo de París y pedirles que mostraran sus pechos. Luke se encogió de hombros y cruzó las puertas del hotel, rodeado de sirvientes y guardaespaldas. Hubo un incidente interesante detrás de su título de Libertador de París. Aunque los franceses y los italianos eran vecinos, nunca se agradaron. Antes de que Luke se convirtiera en general, dirigió comandos audadores para ayudar a los aliados a desembarcar en Sicilia y capturar Roma. Más tarde, el nombre de Superman se difundió y los italianos fueron lo suficientemente insensibles como para llamar la caída de Roma a el plan de rescate con el que los italianos cooperaron activamente. Los franceses se burlaron de esto, burlándose de que los italianos solo podían jugar a este aburrido juego de palabras y que cuando llegaba la guerra, no hacían más que cocinar pasta y levantar la mano en señal de rendición. Sin embargo, Superman fue quien puso fin a la Segunda Guerra Mundial al eliminar la clase acorazado del Tercer Reich. Soldados en París, y Charles de Gaulle hizo lo mismo llamándolo Libertadores de París. Y afirmó que el mariscal francés Leclerc, que liberó la ciudad junto con Superman, lo que casi hizo morir de risa a los italianos de al lado. Esto probablemente era el equivalente a que un tipo con una cuenta bancaria de $0 dijera que él y Bill Gates juntos tenían más activos que más del 90% de las personas ricas de Estados Unidos. Como todos saben, Superman luchó contra la clase acorazado del Tercer Reich. Soldados en París. Leclerc seguía escondido en Normandía con sus divisiones armadas, esperando con aprensión noticias. El alcance de la ridiculez era equivalente a arrojar un shuriken al primero caje a 800 millas de distancia, y luego alardear de que habían luchado contra Senju Ashirama esa vez. En respuesta a esto, los italianos luego inventaron muchos artículos insultantes, y cuando se encontraban con personas conocidas en la calle, seguramente mencionaban algunos para animar el ambiente. Muchas de las clásicas historias insultantes han sido transmitidas de ellos. Creo que el coronel Phillips ha hecho un gran trabajo al hacer correr la voz. Él te ha hecho popular. Figura en todo el mundo.
Howard, que era miembro del séquito, habló con seriedad. Pero esas historias que se difunden son demasiado exageradas. Incluso a mí me da un poco de vergüenza escucharlo. Lucas negó con la cabeza. En aquel entonces, dejó la publicidad al coronel Phillips, que se había retirado, para aprovechar su reputación. Al final, no esperaba reclutar a un grupo de escritores de tercera categoría de la nada y trabajar incansablemente para crear obras de arte. Esto llevó a lo que Superman hizo más tarde en París, donde luchó solo contra 300 demonios arios. Irrumpiendo en Berlín solo, luchando con el Führer bigotudo que era la reencarnación del Señor del Infierno, luchando durante 3 días y 3 noches. Historias como estas se habían extendido por todo el continente norteamericano. Esto condujo a una ola de exportaciones culturales a Europa. Así es como la bruja Martinete se ganó el título. El enfrentamiento entre Luke y Sieglinde, después de un procesamiento secundario por parte del pueblo, se había vuelto cada vez más escandaloso. Esto a pesar de que muchos periódicos habían disipado repetidamente los rumores y publicado anuncios para corregir las afirmaciones. Pero el público independiente no lo creyó en absoluto. También hubo quejas de los fanáticos de Superman que llamaron y enviaron cartas de queja, diciendo que esto era una denigración y desprecio hacia el héroe de guerra. ¿Cómo es posible que tan solo 3 clases de acorazados? ¿Refleja el poder de Superman? Tenían que ser 300. Además, esos demonios arios no serían supersoldados grandes y corpulentos. Debían tener unos 4 o 5 metros de altura, como una montaña en movimiento. Con cuernos en la cabeza, de piel oscura y feroces. Escupen llamas del infierno por la boca y comen carne, sangre y almas. Este es el precio de la fama. Howard se regodeó. Por cierto, ¿realmente me vas a llevar a esos cosas emocionantes, cuando termine la conferencia? Naturalmente, no vino a París con Luke para participar en la Cumbre de la Paz. Por supuesto. Nunca miento. Luke asintió y entró en el ascensor. Nos vemos esta tarde y, mientras lo hace, diviértase un poco. Las chicas de París son muy acogedoras. La Cumbre de la Paz tendrá lugar mañana en el Palacio de Versalles en Yvelines, en las afueras de los suburbios del suroeste de París. La duración de la reunión, que durará 3 días, fue similar a la de la anterior reunión de Yalta. Solo unas cuantas banderas más ondeando, apariciones simbólicas y países pequeños que ni siquiera tienen derecho a votar. Me gustaría visitar el Moulin Rouge y ver a los bailarines bailando mostrando las piernas. Howard extendió la mano y presionó el piso 22, pero no ocultó su idea de coleccionar buenos recuerdos. Entonces te deseo una agradable experiencia. Recuerda, si conoces a una bella bailarina llamada Satine, házmelo saber. Luke sonrió y dijo algo sobre un personaje de película que Howard no entendería. La puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse cuando una mano atrapó el hueco en el medio. Lo siento, yo también necesito seguir adelante. Un rostro asiático apareció en la línea de visión de Luke. El hombre tenía unos 30 años, vestía un traje y un comportamiento refinado. General Cavill, si no me equivoco. El hombre asiático que subió corriendo al ascensor hablaba inglés con fluidez. Usted debe ser director Zheng Xian. Luke hizo una pausa y sonrió. Además de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, SPEAR, que representó al este, participó en la Cumbre de Paz. El hombre que estaba frente a él era el líder de la actual SPEAR. Jaja, sorprendentemente, el teniente general Cavill sabe mi nombre. Zheng Xian se sorprendió un poco. SPEAR siempre mantuvo un perfil bajo y los forasteros solo sabían su apellido. Poder decir su nombre completo demostró que este director de SHIELD también sabía algunas cosas sobre él. En el campo de batalla del Pacífico, SPEAR envió a los superhumanos japoneses para disolver la batalla, lo que me impresionó mucho. La comisura de la boca de Luke se tiró un poco, en comparación con SHIELD, que todavía estaba en la etapa de desarrollo, SPEAR era mucho más fuerte. Esas son todas las pequeñas cosas que no están sobre la mesa. Hace un tiempo, la Atlántida estaba provocando problemas en la costa y casi la ensartamos como una langosta. Decir, fue capturado. Como cautivo. Zheng Xian soltó y expuso la verdadera naturaleza de comerse al lado perdedor. En China. ¿Es el director Zheng el único que asistirá a esta cumbre de paz?
Luke preguntó con calma y con una actitud amistosa. Bueno, también estaba el rebelde agente Ian. Era bueno usando dos armas, que era la carta de triunfo de espear. Le encantaba hablar con la gente sobre si había balas en el arma. Zhen Xian no ocultó sus pensamientos. Él sonrió y dijo, es solo que algo pasó en el medio del camino hasta aquí. El agente Ian tiene otra misión, así que me dejaron solo. Luke estaba muy conmovido. ¿Algo podría hacer que espear lo despache? Eso debe ser algo grande. Capítulo 205. Bailarines del Barrio Rojo, hay 5 traidores. El ascensor llegó hasta el piso 20 y, con un din, la gruesa puerta de metal se abrió automáticamente. Estoy aquí. Teniente General Cavill, hablemos de nuevo la próxima vez. Zhen Xian abrió la cerca de hierro afuera y salió, luego giró la cabeza y le sonrió a Luke. Charlar con el director Zhen es muy interesante. Nos vemos mañana en Versalles. Luke también tenía una sonrisa en sus labios e hizo una expresión feliz de tener una conversación agradable. Cuando se fueron, Howard retiró su mirada extraña y preguntó, nunca supe que sabías algo sobre la cultura oriental y te lo pasaste muy bien hablando con ese tipo de espear. Hay muchas cosas que no sabes. Howard, como Casanova, debes entender una cosa. Mantener tu mística y sorprender a la gente siempre que puedas, para mantener tu atractivo. Cuando llegó al piso 22, Luke salió del ascensor, pisó la suave alfombra y llegó al pasillo. Trata a Zhen Xian, un poco más educado. No creas que era fácil hablar con él. Si realmente lo ofendes, sufrirás. Pensando en la lengua afilada de Howard, Luke hizo una nota especial para evitar cualquier conflicto entre las dos partes que pudiera terminar mal. Espear, con una profunda experiencia, fue fundada por Zanem de la Hermandad del Escudo, quien era un pez gordo que en realidad habló con un celestial. Con un Luni celestial, la fuerza general era mucho mayor que la de los Vengadores en su apogeo. A Luke le dolería la cabeza si realmente tuviera que enfrentarlos. Debe saberse que incluso con los 10 anillos en su mano, el poderoso mandarín no pudo quedarse en China y tuvo que huir al extranjero. A partir de esto, se podría suponer la fuerza oculta de espear. Entiendo. ¿Parezco el tipo de persona que causa problemas? Howard murmuró con cierta insatisfacción y se dio la vuelta para caminar hacia su suite. Tampoco invitó a Luke al Barrio Rojo para una vista previa, ya que el otro era un teniente general oficial y tenía que presidir la cumbre de paz en Versalles mañana. En ese momento, si se rumoreaba que corrió a los lugares de sexo y vio a los bailarines mostrar sus piernas, su reputación definitivamente se vería afectada. Howard no era el tipo de persona que solo sabía jugar y no podía distinguir entre lo que es importante y lo que no. Retiro lo que dije antes. No hay nada de envidia en ser una celebridad, al menos ahora puedo divertirme y tú solo puedes quedarte en la habitación del hotel. Howard se rió 2 veces, tarareando una melodía ligera, listo para tomar un descanso y reunir fuerzas para la feroz batalla de la noche. Por cierto, Howard, un recordatorio amistoso. Luke abrió la puerta, pero no entró, como si recordara algo. Según las estadísticas, cuando el Tercer Reich ocupó París, había cientos de prostitutas temporales. En esta ciudad, entonces. Deberías prestar atención. Howard, que estaba de buen humor, cambió su rostro al instante. La idea de que pudiera contraer SIDA disipó de repente su excitación. Al igual que al entrar en el modo sabio, todo se volvió aburrido. Eres un idiota, Luke. Tengo que pasar una tarde aburrida encerrado en un hotel también. Howard dijo con amargura. Luego, con un portazo, cerró la puerta. Es un buen recordatorio. Luke se encogió de hombros y mostró una sonrisa feliz cuando la broma tuvo éxito. Lo que dijo no carecía de fundamento. Patrick Wilson dijo más tarde que en el verano de 1940, Francia se convirtió en un gigantesco campo de desnudos y los alemanes entraron con fuerza. La ironía era particularmente obvia. En aquellos días, los ocupantes del Tercer Reich tenían burdeles exclusivos llenos de mujeres parisinas que vendían sus cuerpos para ganarse la vida. Lo más interesante fue que en 1942, 2 millones de hombres fueron encerrados en prisión en Francia, pero la tasa de natalidad ese año se disparó. Por lo tanto, Luke le recordó a Howard que manejara la parte inferior de su cuerpo y que no perdiera el tiempo a ciegas.
Si corriera al barrio rojo de París en este momento, probablemente tendría entre un 30 y un 40% de posibilidades de ganar el juego. En caso de que Howard fuera realmente tan desafortunado, ¿no sería un cambio directo para el futuro y Iron Man desaparecería? Estoy haciendo esto por tu propio bien. Luke cerró la puerta, se quitó la chaqueta del uniforme y se reclinó en la cama con las manos en la nuca, meditando en silencio. Sin embargo, ¿qué pasó con espiar? De hecho, hacer que el propio director se involucre. Estaba muy interesado en la otra misión que Zhen Xian dijo antes. Si se tratara solo de una cumbre de paz, la otra parte nunca vendría a París. Anteriormente, Shield tuvo una reunión con ellos, pero la delegación estuvo ausente. Por la noche, salón de banquetes del Hotel Royal. Para recibir a las delegaciones de todo el mundo y al Libertador de París, los franceses hicieron un gran espectáculo. Chefs de primer nivel, servicio de primer nivel, el magnífico edificio y hermosas bailarinas. Durante un tiempo, el ambiente fue muy entusiasta. Delegaciones de varios países se reunieron en pequeños círculos en grupos de 3 o 5. El ambiente del cóctel fue relajante y elegante, la música fluyó y las largas mesas se llenaron con una amplia variedad de comida, que se podía disfrutar a voluntad. También hubo un escenario amplio y llamativo. Una cantante elegante y todos los bailarines encantadores. Fue simplemente inmersivo y abrumador, como un tipo que siguió a Luke. Howard, que estaba deprimido y aburrido, inmediatamente se animó como si le hubieran inyectado un estimulante. Mírate, ¿no tienes el aplomo y la reserva de un genio científico? Luke tomó un sorbo de champán y habló con disgusto. Si mantuviera mi aplomo y reserva, esta noche habría tenido que acostarme en la cama del hotel, disfrutando de mi soledad y mi soledad. Howard se justificó. Si pierdo lo anterior, podría pasar la noche con él. Una enérgica bailarina parisina. El 90% de los hombres sabrán responder a esta pregunta de opción múltiple. Con la compañía de danza francesa no había ningún riesgo. Espero que mañana puedas levantarte. Luke dejó al emocionado y enérgico Howard esperando ser liberado y se acercó a Zhen Xian con su champán. Este director de espiar era obviamente un conductor veterano, conocedor y curtido en la batalla. Después de algunas miradas a los muslos blancos de la bailarina, retiró la mirada y centró su atención en la langosta azul francesa en su plato. La carne rosada y hermosa de langosta, que yacía tranquilamente en el plato, hizo que a la gente le hormiguearan los dedos. ¿Le gusta la comida al director Zhen Xian? Luke le pasó el condimento de la mesa a la otra parte. Puedes exprimir un poco de zumo de limón, si puedes soportarlo. Zhen Xian tomó la salsa de soja sin tocar el limón y sonrió. Qué bueno verlo de nuevo, teniente general Cavill. No te voy a mentir, no tengo otras aficiones, pero me encanta la comida. Luke no se sorprendió en absoluto. Era normal que los chinos trajeran sus propios hábitos alimentarios. Afortunadamente, entonces, la cumbre de la paz se celebró en París, no en Londres. Él dijo. El pescado y patatas fritas británico, las patatas fritas y el pescado, así como el pastel Stargazy, probablemente volverían loco a un chino. Jajajaja, el teniente general Cavill seguro que es gracioso. Zhen Xian dio un mordisco a su carne de langosta y mostró una expresión de satisfacción en su rostro. Para ser honesto, espiar asistió a la cumbre de paz con otro propósito además de discutir el tema de la Atlántida. Luke se inclinó a su lado y sonrió suavemente. ¿Puedes decírmelo? Si es confidencial, entonces no entrometeré. El teniente general Cavill es el líder de SHIELD y un héroe de la Segunda Guerra Mundial. No hay nada que ocultar. Zhen Xian respondió fácilmente. Por otra parte, todavía tengo algo que pedirle al teniente general. Los ojos de Luke brillaron, suspirando en secreto. Este director de espiar no tenía ninguna habilidad de la que hablar, pero en términos de hablar, era muy bueno. Hablar sin ser condescendiente, generoso y desenfrenado, pero aún así hacía que la gente sintiera inconscientemente que era accesible. Director Zhen Xian, por favor dígame. Entiendo bien la relación entre SHIELD y espiar. Es un deber ayudarse mutuamente cuando las cosas van mal. Luke fue sencillo y dejó clara su postura. Le sería conveniente tener una buena relación con espiar en el futuro. SHIELD se posicionó como una organización oficial internacional.
Mantener buenas relaciones con los principales países del mundo es beneficioso y no perjudicial. El teniente general Kabil también es un hombre sencillo. Zheng Xian estuvo de acuerdo y masticó la dulce y elástica carne de langosta. Entonces seré franco. Hay 5 traidores dentro de Spear. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.